Hola, soy Eugenio Cantuarias, todo el mundo me dice Keno. Yo soy de formación ingeniero civil informático de la gloriosa Universidad de Concepción. Soy socio de la aceleradora de negocios Acelera Latam. Dentro de mis gustos, me gusta mucho hacer deporte. Me gustan las películas de Marvel, siempre que haya mucho superhéroe, mucho Avenger metido allá adentro, y la cerveza también me gusta mucho. Hoy día os vengo a invitar a que hablemos de Venture Deals, así que vamos. Buenas, hoy día vamos a hablar de Venture Deals. En este tema vamos a tratar de explicar algunos conceptos claves que tienen que ver con desde la valorización de una empresa hasta el cierre de uno de estos tipos de negocios. Finalmente, vamos a explicar aquellas cosas que yo estimo que son más relevantes que ustedes entiendan brevemente para que les sirva como guía y orientación en los negocios de compra y venta de sus propios startups, que esperemos, ¿no es cierto?, sean parte de su camino. Bien. Entonces, el primer tema, lo primero que tenemos que entender son qué significa Venture Deals. Y los Venture Deals, para eso yo me voy a colgar directamente de la traducción al español. Entonces, ¿qué es Venture? Venture es finalmente una aventura, es un desafío. Básicamente, ustedes. Venture entonces son las empresas, el startup. Y Deal tiene que ver con el negocio. La traducción es un negocio, típicamente compra y venta, una transacción, y está asociado, el concepto en inglés, está asociado entonces a el mercado financiero, generalmente. Entonces un deal, generalmente uno se imagina una compra-venta de acciones, una compra-venta, alguna transacción en el mundo financiero. Eso es lo que uno se maneja. Entonces, si yo junto estas dos palabras, ¿qué significa Venture Deal? Significa una transacción, una compra-venta ¿de qué? De un desafío, de una aventura, de un startup. Desde ahí es donde viene finalmente este glamoroso concepto que hoy día se utiliza mucho. Bien, entonces eso de alguna manera pretende explicarlo. ¿Y por qué es tan glamoroso? ¿Por qué está, ¿no es cierto?, hoy día se utiliza mucho? Porque hoy día están muy de moda los emprendimientos, los startups. Estamos viviendo una época en que nunca en la vida se había generado tanto, había estado tan fortalecido el ecosistema, y por lo tanto había tanta tasa de generación de empresas, tanto financiamiento dando vueltas, y por lo tanto más venture deals. Bien, entonces otro concepto, un concepto clave para entender que algunas veces se confunde, o no se confunde, pero se trata de explicar como lo mismo, el Venture Deal del Venture Capital. El Venture Deal es el negocio, es la compra-venta de la empresa. No quiere decir que esto se venda entera o se compre entera. Tú puedes vender una parte, un pedazo, tienes distintas condiciones esa transacción. Bien, pero ahí está asociado lo que es distinto, ¿no es cierto?, el negocio de la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento puede ser, en un Venture Deal, el Venture Capital. ¿Y qué es un Venture Capital? Es una administradora, en Chile es una sociedad anónima cerrada, bien, pero es una administradora de fondos privados, fondos de inversión. Esta administradora, que es una sociedad anónima que administra los fondos que aportan los aportantes, bien, ¿qué es lo que hace? Entonces la administradora tiene distintas etapas, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta administradora, entendida como este Venture Capital, que administra en su ciclo de vida, esta administradora puede estar administrando, 100% sí, está administrando negocios del tipo Venture Deal. Entonces hay una diferencia. Y el Venture Capital lo que hace, y toda administradora, lo que hace es levantar capital de aportantes privados para conformar el fondo, ¿no es cierto?, que lo conforma definiendo una tesis de inversión, que básicamente define a dónde y cómo puedo yo invertir, generalmente entonces en ventures, en empresas o startups de alto porcentaje de riesgo, pero por lo tanto también tienen alto retorno. Bien, cuando una vez que el fondo está conformado, ¿qué es lo que le corresponde hacer? Lo que le corresponde a una administradora es ir a buscar oportunidades de inversión para invertir entonces la plata de capital de sus aportantes, ¿no es cierto? ¿A dónde invierten? Invierten, a eso se le llama los deals, invierten en las startups o emprendimientos. ¿Ya? Una vez que invierten, ponen la ficha de inversión, meten la plata en el activo subyacente. Estoy aquí dando distintos conceptos o nombres que les dicen dependiendo de quién le diga, pero básicamente siempre estamos hablando de ustedes, los emprendedores, los startups, las estrellas de toda esta cuestión. Sin ustedes esto no funciona.
Bien, entonces cuando nosotros dijimos el activo subyacente sí es como la administradora, como la aportante de la administradora del Venture Capital, entiende que es donde se está poniendo la ficha de inversión, el ticket, el capital que le estamos pasando aquí a ustedes, al deal, ¿no es cierto? En ese negocio, la transacción en que tú me dejas ir un pedazo quizás de tu patrimonio, del pedazo de la empresa, ¿no es cierto? O yo puedo estar prestando plata también como Venture Capital, eso se llama el deal. Y yo te lo estoy, entonces, una vez que te pongo la ficha de inversión, a mí lo único que me interesa como inversionista es crear valor. Y la creación de valor ocurre, ¿no es cierto?, si a ti te va bien, ¿no? Entonces, una vez que yo invierto plata, yo ahora me estoy poniendo en los zapatos del administrador porque estoy explicando el concepto de Venture Deal, o sea, de Venture Capital, disculpen. Bien, entonces lo que tengo que dejar lo que tengo que hacer es dejar que mi fichita de inversión crezca, se multiplique, creando valor, ¿no es cierto?, por un periodo de tiempo, que las administradoras lo tienen bien claro, bien, para después entrar en la etapa de desinversión, que es cuando la administradora tiene que deshacerse de las fichas invertidas, de los tickets invertidos y por lo tanto de los capitales aportados en la transacción en la que te metió plata, a ti como startup. Bien. Y eso lo hace y tiene que hacerlo. ¿Y por qué? Porque no, eternamente no se puede quedar, porque la administradora de fondos se debe a sus aportantes les pidió, levantó el capital de ellos, de aportantes privados, exclusivamente para invertir en cierto tipo de empresas con ciertas características, ¿no es cierto?, en cierto periodo de tiempo. Eso lo comprometió. La administradora está casada con eso y tiene que hacerlo. Bien, y eso es lo que hace el Venture Capital. Algunas lo hacen bien, otras lo hacen mal, generan probabilidades están en su favor si es que tienen una buena dispersión de dónde meten la plata, pero eso es lo que hacen las administradoras de fondos. Entonces eso es lo que hace el Venture Capital. Y en la transacción de un Venture Capital, de verdad, que está definido por la tesis, que es a dónde puedo invertir, ocurren los Venture Deals, que es cuando a ti, como startup, te meten plata. ¿Y qué es la startup? El venture, el desafío, la aventura. ¿Bien? Entonces ahí espero haber explicado un poco algunas diferencias que se pueden dar o que se pueden malentender respecto del Venture Deal, el negocio, y de la administradora que es la que te pasa el capital. Ya, ¿por qué es tan glamoroso el tema y se ha hecho muy famoso? Bueno, siempre ha sido famoso, pero ¿por qué se ha hecho más glamoroso o ha estado muy de moda? Porque como decía al principio, está ocurriendo mucho en el ecosistema de emprendimiento. Y está ocurriendo mucho, quiere decir que hoy día la tasa de creación de startups, ¿no es cierto?, es altísima en el mundo y en Chile particularmente. De hecho, el Monitor Global de Emprendimiento, el GEM, todos los años posiciona a Chile como el país más emprendedor e innovador de Latinoamérica, no así en términos de fuentes de financiamiento. Hay una deuda, creería yo, un desbalance respecto a la cantidad y tipos de emprendimientos que se están creando en Chile versus las opciones de financiamiento que tiene. O sea, que aquí lo que estoy diciendo básicamente es que no hay mucho Venture Capital, no hay mucho financiamiento privado, ¿vale? Pero sí emprendimiento hay. Bien, y de hecho estas gráficas, ¿no es cierto?, lo muestran. Muestran básicamente la participación de Chile versus Latinoamérica, ¿verdad?, en inversión de Venture Capital, que es la gráfica, ¿no es cierto?, de la izquierda o la derecha, depende de cómo le aparezca en la pantalla. Bien, y en la otra gráfica aparece en el sector en que se está invirtiendo mayoritariamente los Venture Capital. Estos gráficos los saca, son públicos, los emite sus reportes LAVCA, que es la Asociación Latinoamericana de Venture Capital y de fondos de administración privada. Básicamente, para no dejarle, porque no es solo Venture Capital lo que consolida o gremia, ¿no es cierto?, lo que asocia de esta asociación, este gremio de Venture Capital, digamos así. Bueno, y este gráfico, ¿no es cierto?, y aquí les quiero dejar bien claro, en este no es Chile. Aquí no está incluido Chile porque Chile no estaría ni me parecería en este gráfico, pero este es global. Y esto también es porque este mundo como que interesa y atrae y todos quieren estar metidos en porque este es el de las películas. Es real, sí, es real, pero este es el de las películas, porque este gráfico lo que te muestra es básicamente los montos promedio de las fichas de inversión desde el 2014 hasta el cierre del 2019. Si bien aquí se menciona Q1, 14, Q1 que dice Q1 es quarter 1, que significa enero-abril o enero 31-marzo, ¿vale?, los primeros 3 meses. Quarter, 12-4, 3 meses, del 14, del año 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces tú puedes entender ahí que el mundo era planito y era fácil de entender en todo lo que estamos hablando acá. Todo quizás seguía una coherencia y uno podía casarse con algunos números porque todo estaba más o menos planito.
el 2014, y al 2015 empieza a quedar la crema, se pone más entretenido este mundo, porque empieza a saltar. Bien, y ya si nos vamos al 2018, 2019, tú ves que hay una fiesta. Una fiesta nomás de plata dando vueltas, de posibilidades y de oportunidades de inversión que andan buscando las administradoras, porque efectivamente las pasadas me refiero a los retornos que están ocurriendo ahí respecto de dónde se está poniendo la plata, están siendo muy altos. ¿Ya? Entonces hoy día, a nivel global, el promedio estoy leyendo, nada más que estoy leyendo el gráfico para que ustedes lo entiendan. El promedio de una ronda semilla en el mundo es de 2,5 millones de dólares, la de más abajo. Bien, el promedio general de todas las rondas de inversión es de 6,2 millones de dólares. Imagínense lo que es eso. O sea, que esto, como les digo, en Chile esto no es real. En Chile, rondas semillas de 2,5 millones de dólares para inversión del tipo Venture Capital o del tipo Venture Deal, yo te diría que no es real pensar acá. Aquí, si ustedes me preguntan, no lo voy a dejar para el final, yo les puedo comentar que es una ronda de inversión semilla en Chile. Pero no es de 2,5 millones de dólares. ¿Ya? Yo te diría que es unas 5 veces menor. Bien. Y ahí para arriba, entonces después vienen las rondas sucesivas A, B, C, D, que son en el fondo rondas que siguen después de la serie semilla. Entonces después viene una serie de rondas, que es ronda A, B, C, D, bueno, el abecedario tenéis para hacer ronda. Y además, como son estos gringos generalmente, tenéis todas las rondas puentes, A menos, A más, ronda B, ronda C, porque estos señores se despiertan e inventan una ronda nueva. ¿Ya? Pero eso es básicamente las fichas de inversión. Entonces hay desde fichas semilla y de ahí en adelante, dependiendo para qué se usa el capital, ahí están mencionadas las series desde la A en adelante. Lo vamos a mencionar nosotros más adelante para qué se usa esa ronda. ¿Bien? Bien. Ya. Entonces el siguiente tema, muy relevante de entender, bien, aquí quiero acotar de inmediato, aquí yo les voy a describir lo que sucede o qué hay que hacer para que ustedes entiendan un proceso de valorización. Es imposible que aquí ustedes queden especialistas en valorizar empresas, nosotros acotemos esa expectativa de inmediato. Pero aquí ustedes entiendan la complejidad que esto tiene, no es mucha, si es que entendieron ustedes un poco de finanzas y evaluaciones, pero no hay que ser ningún genio, y ustedes tienen que tener algunas nociones de esto. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes son ordenados en su empresa desde el punto de vista financiero y comercial, ustedes facilitan mucho el trabajo de valorización de una empresa, valorización que podrían hacer ustedes, pero que seguro va a ser el inversionista. Bien, entonces si ustedes no tienen estos conceptos claros, no les hago eso, difícil sería, ¿no es cierto? Están entrando mal, en desventaja a una transacción. ¿Qué transacción? Un venture deal. ¿Bien? Ya. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es obviamente cuánto vale mi empresa, porque si yo voy a salir a buscar dinero, quiero ese dinero que no me reviente a alguien, la otra contraparte, porque las fuentes de financiamiento también está el banco. Bueno, si yo quiero negociar bien, básicamente eso, me gustaría a mí, y concordemos todos en eso, que a mí me gustaría saber cuánto vale mi empresa. Así como cuando yo estoy vendiendo algo, porque eso es lo que está ocurriendo. Tú estás vendiendo algo, sea tu idea, tu empresa, lo que sea, pero tú lo que estás haciendo es vender algo. Si tú no sabes lo que vale, no sé cómo te digo. No sé si me explico, pero yo aquí no se me ocurriría entrar al Mercado Libre y dejar algo que yo quiera vender, dejarlo a que el que lo lea, el que lo vea, me ponga el precio. Si bien hay modelos financieros del tipo subasta, por ejemplo, en que el mercado pone el precio, no es aconsejable en esto, no es aconsejable. ¿Ya? Bien. Entonces, en el mundo tradicional, el mundo de las empresas tradicionales, no estas de las ventures, de alto deal, de la aventura, de alta probabilidad de riesgo, es que tiene esa empresa un riesgo inherente que tiene la inversión porque ustedes son de riesgo. Primero porque están en una etapa temprana, los que están en etapa temprana, entonces son las fichas de inversión que vienen más asociadas a la etapa semilla, llamémoslo así. Son fichas de alto riesgo, porque es incierto su crecimiento, es incierto para dónde va a terminar, a dónde finalmente van a estar tus clientes, segmento, cliente, país, distribución, nadie lo sabe todavía. Entonces, y esto es aún más riesgoso mientras antes me acerco yo a ese venture. O sea, si yo me meto en la etapa de idea, imagínense el riesgo que tengo. O sea, usted está en su cabecita de idea, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante uno va cumpliendo etapas de desarrollo que van confirmando algunos supuestos que tú puedes tener para valorizar una empresa. ¿Ya? Bien, pero quedémonos con la idea de que un venture deal tiene alto riesgo asociado, porque la tasa de falla es muy alta. Bien,
Entonces, en el mundo tradicional, uno generalmente agarraba los activos de la empresa, que son básicamente lo que tú tienes en la empresa, lo tangible, lo que es, por ejemplo, maquinaria, sitio, casa, oficina, lo que den, computadores, usted, pues, básicamente lo que la empresa tiene tangible. Ya eso se llama activo en contabilidad. Pasivos son lo que tú debes o tienes como deuda, ¿no es cierto? Y hay algunos otros intangibles, por ejemplo, la marca, cuánto vale la marca, patente. Hoy día también hay que hacer hay formas de valorizar tanto patente, todos los intangibles tienen su forma de valorización. No voy a entrar en eso porque no hay forma de explicar, pero eso también se puede ir valorizando.